Bueno, bienvenidos a nuestros compañeros, tanto quienes están conectados en Zoom como quienes están conectados por medio de Facebook y también quienes nos verán posteriormente por YouTube. Y en nuestra clase de hoy, que va a ser súper importante, el tema es Yin Yang y materiales que se utilizan en la acupuntura y auriculoterapia. Uno de los temas que hemos visto en general que más se dificultan en la mayoría de los terapeutas o practicantes es el tema de de identificar qué tipo de material que se tiene que utilizar, si es un caso yin o es un caso yang. Y bueno, por eso es tan importante abordar este tema. Ojo, si tú dices, bueno, es que yo ya lo vi en un curso que tomé, hablaron del yin y el yang, bueno, te vas a dar cuenta que esto va a ser mucho más profundo para poder entender mejor. Realmente, si no comprendemos a profundidad el yin y el yang, entonces la medicina tradicional china no va por ahí, o nuestra práctica de medicina tradicional china no va por ahí. Yin yang, el tema del yin yang es básico. Y bueno, si hacemos un recordatorio de lo que vimos en clases pasadas, en las clases de conociendo la energía o de comprendiendo la energía, nos vamos a dar cuenta que de lo último que hablamos fue el tema de cómo en las conexiones para las instalaciones de luz, energía, etcétera, siempre va a haber energía positiva, negativa y neutra. Y eso, al final de cuentas, es lo que forma el yin y el yang. Entonces, hoy vamos a entender cómo quienes practicamos esta rama de la medicina tradicional china, la acupuntura, o nos interesa trabajar la acupuntura, la auriculoterapia, o cualquier tema relacionado con la medicina china, el tema de la energía, entonces necesitamos comprender muy bien el yin y el yang. Si recordamos, decíamos que los acupunturistas, o los acupunturistas o los practicantes de acupuntura, somos como los electricistas, somos como el área de luz y fuerza del cuerpo. Nuestro trabajo es encontrar el balance de la energía, ayudar a que las conexiones estén en su mejor expresión, que funcionen como debe de ser, y que la energía realmente tenga el movimiento adecuado para el cuerpo. Pero entonces vamos a entender cómo funciona. Muy bien. Bueno, yin y yang. El tema del yin y el yang es muy importante porque yin y yang está en todo lo que existe. Si te das cuenta, por ejemplo, cuando tú tienes un aparato electrónico, tú, por ejemplo, ya sea que utilice pilas o que utilice la conexión a la alimentación de la corriente, si tú destapas, por ejemplo, donde se conectan los aparatos, te vas a dar cuenta que vas a encontrar un cable rojo y un cable azul, que son dos energías opuestas que tienen que trabajar en conjunto. Si el aparato del que estamos hablando es un aparato de pilas o baterías, te vas a dar cuenta que tiene un lado que dice más y otro que dice menos. Y cada pila tiene las mismas características. Y esto es porque se necesitan estas dos energías que son opuestas, pero que deben trabajar en conjunto para que exista el movimiento. Lo mismo pasa en la vida, en todo en la vida. El término yin y yang no es el nombre del símbolo como tal que estamos viendo aquí, pero el símbolo sí es su representante y es una excelente representación de estas energías. Yin, como se menciona aquí, es el término que se le daba al lado oscuro o el lado de la sombra de la montaña. Cuando salía el sol, imagínate o visualiza cuando sale el sol, y entonces tú te das cuenta que ilumina una parte de las montañas o de los campos, pero otra parte queda oscura. Siempre es así. Siempre que sale el sol se ilumina una parte, pero otra queda oscura. Bueno, el término yin era el término que se le daba al lado que quedaba en la oscuridad. Y como quedaba en la sombra o en la oscuridad, presentaba características, por ejemplo, de más frío, de más humedad, eh, se sentía, por ejemplo, se veía más oscuro, podías percibir mayor oscuridad, y eso tú te das cuenta, vas caminando, y donde está la sombra siempre se va a ver más oscuro, mientras que el lado soleado es más cálido, es más seco, y además se percibe esa sensación, por ejemplo, de protección, de estar en un lugar seguro, y además puedes darte cuenta que está más iluminado. Mientras que el lado oscuro, pues a veces nos da como más miedito,
nos da sensaciones que además nos producen, por ejemplo, temblores, igual que el frío. Muy bien. Entonces, bueno, los antiguos estudiosos y quienes desarrollaron esta medicina se dieron cuenta que esto no solamente aplicaba a las montañas, estaba en todo. Pero no solamente estaba en todo lo que nos rodea, está también en nuestro interior. Y entonces, por eso el tema del yin y el yang va a ser básico y esencial en nuestra práctica o en nuestros conocimientos de medicina tradicional china. Muy bien, entonces vamos a avanzar y vamos a entender cómo funciona, vamos a entenderlo de una forma práctica. Y te voy a pedir, por favor, que mientras estás viendo esta clase, visualices, imagines, y te vas a dar cuenta que ese tema es más fácil de lo que crees. Mucho más fácil de lo que crees. Nada más que a veces creemos que, o nuestra mente occidental, que es tan complicada, hace que queramos verlo demasiado polarizado. Bueno, aquí en Occidente, por ejemplo, nosotros tenemos esta costumbre de decir bueno, malo, bonito, feo, y hemos totalmente separado una cosa de la otra. Bueno, en la filosofía oriental nada va separado. No hay sombra sin luz y no hay luz sin sombra. Muy bien. Entonces vamos a entender cómo funciona este tema del yin y del yang. Entonces dice, todo lo que existe en la naturaleza tiene una naturaleza polar que lo divide en yin y yang. Tenemos, por ejemplo, el cielo y la tierra. El tiempo se divide en día y en noche. La temperatura en frío y calor. La dirección es arriba y abajo, y así sucesivamente. La forma más fácil de entender el yin y el yang son las dos energías más importantes que existen en nuestro plano, que son el agua y el fuego. El agua es una fuente de energía muy importante, sabemos que es vital para la vida en nuestro planeta, y el fuego también ha sido la máxima expresión de energía, o desde que iniciamos con el fuego, entonces comenzamos a transformarnos, a evolucionar, a desarrollarnos como seres humanos, y eso marcó una gran diferencia entre nosotros y otras especies. Entonces, el agua y el fuego son muy importantes, son energías opuestas, pero que son igual de importantes. No hay una más importante que la otra. Entonces, dice, esto quiere decir que para lograr discernir qué es yin y qué es yang, una de las formas más prácticas es compararlo con las características del agua y del fuego. Entonces, ¿cómo voy a entender qué es lo yin y qué es lo yang? Ok. Dijimos yin, el lado oscuro de la montaña, yang, el lado soleado de la montaña. Entonces, bueno, ¿cuál de los dos era yin y cuál de los dos era yang? Dice agua. El tiempo, por ejemplo, el tiempo en el día, dentro de 24 horas del día, representa la noche. La noche tiene características del agua. Y si, por ejemplo, la noche es más fría, es más húmeda, ¿sí? Tiene más en común con el agua que con el fuego. Por ejemplo, la noche es oscura y el agua, por ejemplo, si tú ves el mar, entre más profundo sea el mar, es más oscuro. Entonces, sí, definitivamente se parece más al agua. Temperatura frío, dirección hacia abajo, porque el agua no importa que sean las fuentes del Velayo en Las Vegas, de todos modos va a caer. Siempre pasa eso con el agua. El espacio es adentro, porque el agua la puedes contener, por ejemplo, en un vaso. El género es el femenino, o con el que se relaciona es el femenino, y la condición es pasiva. Cuando tú quieres relajarte o quieres descansar, ¿qué tipo de sonidos son los que relajan? Sonidos del agua, ¿no? Busca en Spotify o la aplicación que tú utilices para escuchar música y te vas a dar cuenta que dentro de la lista de canciones o la playlist de música para relajarse o música antiestrés, vas a encontrar mucha música con sonidos de agua. Muy bien. Entonces, bueno, ahora lo opuesto. Lo opuesto, en el caso del fuego, tenemos como tiempo el día, la temperatura es el calor, la dirección es arriba, porque el fuego siempre sube, el espacio es afuera,
Porque no importa si, por ejemplo, un incendio inició adentro de la cocina, el incendio puede salir y cubrir todo un edificio. Salen las llamas por las ventanas. Muy bien, el fuego siempre va a salir. Género, el masculino, y la condición va a ser activa. Porque el fuego, por ejemplo, hasta cuando nos ponemos románticos, no ponemos sonidos de agua cuando nos ponemos románticos. Si nos ponemos románticos, ponemos la chimenea, todo lo que tenga que ver con el fuego, ¿no? Que velas, cuestiones así. Entonces, ¿por qué? Porque es más activo. Ahora, entonces, ¿cuál será uno y cuál será el otro? Si me dijeron que yin es el lado oscuro de la montaña, entonces oscuridad, noche, abajo, frío, pues debe ser el agua. El agua debe ser yin y sus características deben ser yin porque se parece, es lo más parecido a lo que pasa en el lado oscuro de la montaña o en el lado de la sombra de la montaña. Mientras que el día nos muestra características yang, las características del lado soleado de la montaña o el lado donde le da la luz del sol a la montaña. Está iluminado como cuando es de día, se siente más calor, ¿sí lo vemos? Entonces sientes hasta la energía como sube, mientras que el frío contrae. Cuando ves que ya salió el solecito, dices, ay, qué rico salió el solecito, me voy a activar. ¿Sí lo vemos? Entonces, para que nos quede claro, día, yang, noche, yin, frío, yin, calor, yang, abajo, yin, arriba, yang, adentro, yin, afuera, yang, femenino, yin, masculino, yang, pasivo, yin, activo, yang, agua, yin, fuego, yang. Y todo lo que tú veas en la vida que muestre características de agua o fuego van a ser o yin o yang. En términos de salud es lo mismo. Si yo, por ejemplo, siento el corazón acelerado y me da por hablar muy rápido y siento como sube el calor por mi rostro y me siento muy acelerado, entonces estoy mostrando características calor, fuego, acelere, activo, sube, yang. Pero si yo tengo frío y siento mucho frío aunque haga calor y me siento cansado, débil y nada más siento ganas de comer cosas calientes o de cubrirme y no tengo ganas casi ni de hablar. Pasivo, frío, hacia adentro, yin. Y en cualquier tipo de enfermedad, nos vamos a dar cuenta que hay enfermedades que manifiestan síntomas yin, mientras que hay otras que manifiestan síntomas yang. En general podemos encontrar de las dos en una sola, pero nos vamos a dar cuenta que en la mayoría de los síntomas se va a inclinar más hacia un lado o hacia otro. O sea, no es tajante. ¿Por qué nos damos cuenta que no es nada más uno o nada más otro? Si nos damos cuenta aquí en la figura del yin y el yang, esta figura de verdad es sumamente importante, la imagen que representa el yin y el yang, aquí vamos a darnos cuenta que uno siempre tiene la semilla de su opuesto. Entonces, nada es completamente yin, ni nada es completamente yang. Por eso una persona puede tener fiebre y sentir escalofríos. O una persona puede tener, por ejemplo, mucha frialdad en el cuerpo y tener alta la temperatura. O, por ejemplo, tener fiebre. Sí lo vemos. Y puede tener fiebre, puede tener frío en todo el cuerpo y tú la tocas y dices, oye, pero está hirviendo, pero yo siento frío. Siento frío y quiero cosas calientes, necesito algo caliente porque tengo demasiada frialdad. Mientras que el otro, como decíamos, puede temblar como si tuviera frío. Y decir, no, pues si tengo mucho calor, pero de repente me entran como oleadas de frío. Y después vuelve el calor. O tener mucho calor en una parte del cuerpo, por ejemplo, hay personas que tienen mucho calor en la parte superior del cuerpo
y los pies helados. ¿Sí lo vemos? Entonces, aquí es donde entra el arte y por eso quienes realmente practicamos esta medicina o lo queremos para nuestro cuidado personal, realmente tenemos que dejar como la parte cómoda de decir, ah, ¿qué me pongo para esto? ¿Qué me pongo para el otro? Y entonces ponernos a pensar y a razonar, a ver, mis síntomas son más del yin o del yang. ¿Se parecen más al frío o al calor? Bueno, si tengo de calor y tengo de los dos, pero ok, vamos a ver, ¿cuál domina? Y así sucesivamente, pero bueno, apenas vamos empezando. Bueno, el yin yang tiene sus propios principios. Como todo en la vida tiene esta maravillosa armonía, un orden, principios que lo rigen. Dentro de esta maravilla y estas variables increíbles que tiene la vida, todo rige cierto orden. Entonces, bueno, uno de sus principios es que todas las cosas tienen una naturaleza polar. Sin embargo, como menciona aquí la denominación yin o yang, se hace siempre en relación al otro. Todo depende con qué lo estemos comparando. Muy bien, es como aquí vemos el sol, la luna y la tierra. Entonces aquí podemos ver el sol, la luna y la tierra, pero, por ejemplo, si comparamos al sol y la luna, decimos, ah, la luna es yin, el sol es yang. Pero si cambiamos, por ejemplo, el comparativo con la tierra, etcétera, entonces cada uno puede ir cambiando, dependiendo de con qué lo estemos comparando. ¿Sí lo veo? ¿Sí nos damos cuenta de eso? Esto es muy importante porque cada uno es, por ejemplo, como cuando en la relación de pareja, una persona es más activa en cuanto a deportes. A ver, vamos a ver, en cuanto a deportes, ¿quién es más yin o yang? ¿Tú o tu pareja? No, a mí ni me gusta hacer ejercicio, yin. No, yo soy súper deportista, desde que me levanto en la mañana voy a correr y de ahí me voy al fútbol y de ahí trabajo y en la noche me voy a jugar béisbol. Yang. Ah, ok, muy bien, yin o yang. ¿Quién es más, quién platica más con sus hijos? Y entonces dice, el que había dicho, la parte que había dicho que era súper deportista, dice, no, ahí la verdad a mí esto de conversar no se me da mucho. Yo soy más una persona más reservada al momento de platicar, o cuando se refiere a la comunicación, yin. Y entonces la otra parte dice, no, hombre, yo hablo que parece que de verdad me dan cuerda. Hablo y hablo y hablo y hablo, yo no puedo parar de hablar. Yang. Entonces, nada es un absoluto. No podríamos calificar a esa persona y decir, porque es el deportista, es el yang. Bueno, en esa fase es yang. Pero si cambia el rol o cambia la fase, entonces puede cambiar hacia yin. Esto es así, siempre está en movimiento, porque esto que vemos aquí en esta figura, esto está siempre circulando y está en movimiento, perdón. Siempre está en movimiento, igual que la tierra. Igual, por ejemplo, vemos aquí el otro ejemplo, el agua. Oye, pero el agua me dijiste que era yin. Sí, pero si comparo el agua con la arena, entonces, ¿quién es el que está moviendo? Si el yang representa lo activo, entonces la arena es el yin con respecto al mar, que es el yang. Por ejemplo, tenemos igual, aquí tenemos hasta nuestro cuerpo, ¿no? Como cuando inicia la vida, fíjense cómo se necesitan los dos. Siempre se van a necesitar los dos. Para que haya una playa necesitamos arena y agua, ¿no? El mar. Necesitamos la energía del sol y de la luna en la tierra para que haya vida. Pero también para que haya vida necesitamos el espermatozoide masculino, el óvulo femenino. Cuando se unen, se genera la vida. ¿Cuál es la característica del óvulo? Yin, ¿por qué? Porque permanece inmóvil, bueno, no se está moviendo comparado con el esperma. Mientras que el esperma se está moviendo, el óvulo permanece en espera. Es hacia adentro, tiene la capacidad de abrir para que el esperma pueda entrar. Su energía es hacia adentro. Y cuando se juntan, entonces inicia el movimiento. Así va a ser en todo. Todo tiene una naturaleza polar. Y para que la vida se dé, tiene que tener ambas energías. Jamás pueden separarse.
No hay oscuridad sin luz, ni arriba sin abajo, ni adentro sin afuera, ni calor sin frío. No hay espacio sin tiempo, ni nacimiento sin muerte. Y aquí vemos, por ejemplo, igual la Tierra, el movimiento de la Tierra, y aquí vemos cómo está la parte que está dando hacia el Sol, o que está recibiendo en ese momento la luz del Sol, mientras que del otro lado va a haber noche, día, noche, y no se pueden separar. El nacimiento y la muerte. Por ejemplo, para que una mariposa pueda existir, tiene que vivir todo un proceso de muerte, entre comillas, para poder evolucionar. Para que se creen nuevos planetas y haya posibilidades de más vida, también tiene que haber muerte, por ejemplo, en las estrellas, en el universo, para que entonces todos esos elementos que surgen después de la muerte de una estrella puedan formar nuevos sistemas solares, por ejemplo. Entonces, ¿sí nos damos cuenta cómo este principio está en todo? Por ejemplo, para que una mujer pase a una etapa madura, algo de ella tiene que morir. Y entonces es cuando llega el proceso de la menopausia. Nuestra fase reproductiva muere. Y entonces surgimos con nueva energía. Por eso muchas mujeres, después del proceso de menopausia, se sienten con más energía, con más fuerza. Sí, algo tuvo que morir. Y en cada fase de nuestra vida podemos recordar decir, sí, claro, o sea, cuando empezó el periodo menstrual, o cuando empezó, por ejemplo, los hombres cuando les cambió la voz, etcétera. Entonces, algo cambia. Algo tiene que morir para que nazca algo nuevo. Sí lo vemos, y eso es en todo. El ciclo de la vida, ¿no? Alguien, o el ciclo, por ejemplo, la cadena alimenticia también. Entonces, para que otros se alimenten, otros mueren, y de ahí mismo se forma, de ahí mismo va a salir la energía que va a permitir que otros seres vivan, etcétera, etcétera. Es un ciclo. Y no se termina. Y en todo funciona, en todo está. De ahí dice, el yin se encuentra dentro del yang y viceversa. Por ejemplo, incluso en el lado soleado de la montaña vamos a encontrar que hay partes, por ejemplo, si está el lado soleado de la montaña, cuando tú vas caminando, por ejemplo, por un sendero o una montaña y ya sientes que es demasiado sol, no tienes que salir corriendo al lado de la sombra, no, simplemente vas a encontrar un árbol ahí mismo en ese lado y que ese árbol, curiosamente, que está en el lado soleado, tiene sombra o genera una sombra. Entonces, incluso en la parte iluminada de la montaña o del sendero vamos a encontrar sombra. Y también en la parte sombreada vamos a encontrar luz. El ejemplo más fácil es, por ejemplo, en el cielo, cuando es de noche, brillan las estrellas. La noche no es completamente oscura. Es yin, pero tiene dentro yang. Podemos ver las estrellas. Y como decíamos, y en el día podemos ver sombra. Entonces, siempre van a contener la semilla del otro. En los seres humanos pasa exactamente lo mismo. Los hombres tienen estrógenos, hormonas femeninas, y es importante el equilibrio de los estrógenos en los hombres también. Y las mujeres tenemos testosterona, hormonas masculinas. Y es importante el equilibrio y que existan dentro de nosotros porque también nos puede desencadenar una enfermedad el tener un desequilibrio hormonal, de hormonas masculinas o femeninas respectivamente. Entonces, si nos damos cuenta, no, nada es completamente yin ni completamente yang. Y dentro de cada uno se encuentra la semilla siempre del otro. Aquí viene otra cosa muy importante, es cómo el yang se convierte en yin y el yin se convierte en yang. Cuando llega a su máximo, entonces se transforma en el otro, como el invierno, ¿no? Ya cuando el invierno está súper frío, en la última parte es porque ya sabemos que ya va a llegar la primavera. Y así como cambian las estaciones, también pasa en nuestra vida. Vean, por favor, iniciamos yin, o podemos iniciar, por ejemplo, yang, crecimiento. A lo mejor no vemos yin en el sentido
Hay yin en nosotros en el sentido de que nos tienen que proteger, de que somos vulnerables todavía, pero hay yang porque estamos creciendo. Estamos en una fase donde estamos creciendo como una llama de fuego que está creciendo, creciendo, creciendo. Y entonces, de ahí regresa o vamos a llegar de nuevo al yin. Entramos en la fase donde tenemos el yang a su máximo esplendor y de ahí volvemos hasta se dice, ¿no? Que en muchos casos o en general, conforme vamos llegando a la etapa, por ejemplo, a la etapa de adulto mayor y conforme vamos avanzando en edad, pues ya requerimos también más ayuda, más soporte como los niños. Entonces, la energía ya ahora se está volviendo yin. Ahora ya sentimos más frío, ya sentimos más los cambios de clima, nos cansamos más rápido. ¿Sí nos damos cuenta de los cambios? Y algo muy interesante, por ejemplo, es cómo si el hombre representa al yang y la mujer representa al yin, hay algo muy interesante que seguramente ustedes se dieron cuenta y por eso les digo, compárenlo con la vida cotidiana. Por ejemplo, en muchos casos, en la etapa adulta, el hombre puede ser más activo o incluso más reactivo que la mujer, el fuego. Por eso el hombre puede ser muy impulsivo y sentir como que todo le pone de malas, etcétera. Mientras que la mujer puede ser a lo mejor hasta muy sumisa, muy tranquila, muy callada, pero conforme van cambiando, entonces cuando llega a la etapa, a la etapa de adulto mayor, entonces cambia y el hombre se vuelve más yin, mientras que la mujer toma más fuerza y se vuelve más yang. Entonces ahí la mujer dice, no, ya no me voy a dejar, ya no me puedes hablar así, yo no te quiero cocinar, yo no quiero nada, yo quiero estar tranquila, déjame en paz, etcétera. Y muchas veces nos sorprendemos y decimos, bueno, mi mamá o mi abuelita, que era tan tranquila, pues, ¿qué le pasó? Ahora ya se la pasa gritándole a mi abuelito. Y antes era al revés. Uno se convierte en el otro. Cuando llega a su máximo, entonces va a cambiar al otro. Esto aplica en todo, en todo. Por eso muchas mujeres que fueron muy tranquilas en la etapa, por ejemplo, de, como decíamos, muy sumisas, muy tranquilas, cuando van llegando a la etapa de pasando los 50 años, es cuando después ya, por ejemplo, hasta les terminan quitando la vesícula. Algunas mucho antes, pero en muchos casos decíamos, oye, pero era bien tranquila y ahorita se enoja de todo. ¿Vemos cómo vamos cambiando? Y este tipo de cambios, el yin y el yang, como decíamos, es un movimiento de todo el tiempo. Por eso tenemos, por ejemplo, las mujeres, somos como, seguimos el ritmo de la luna, o el ritmo lunar. Entonces, cuando tenemos esta etapa donde estamos más activas, por ejemplo, en la fase de ovulación, tenemos mucha energía, etcétera. Bueno, cuando no estamos todavía con los cambios hormonales, nos sentimos con mucha energía, muy coquetas, con muchas ganas de salir, de bailar, de agarrar novio, etcétera. Y entonces cambiamos después al ciclo menstrual. Y entonces en esa fase lo que hacemos es guardarnos. Tenemos una fase yang, ovulación, una fase yin, menstruación. Entonces, en todo se encuentra. Muy bien. Y algo muy importante también es que el yin responde, perdón, vamos a ver aquí. Ya. El yin responde al estímulo del yang y el yang es apoyado por la solidez del yin. ¿Qué quiere decir esto? Hay una dependencia mutua que los hace inseparables. Por ejemplo, el fuego no puede ser fuego sin una base sólida. ¿Por qué asumimos que el yin es sólido? A ver, ¿por qué el yin? Si el yang es fuego, ¿por qué decimos que el yin es sólido? Muy fácil. Dijimos características del agua. ¿Y cuáles son los... ¿se acuerdan en la escuela cuando nos ponían el ejemplo de los 3 estados de la materia? ¿Con qué hacíamos el experimento? Con agua, ¿no? Hasta nos ponían a dibujarlo, me acuerdo, en la escuela, y decíamos sólido, líquido y gaseoso. Y poníamos un vaso con agua, unos hielos y el vapor. Entonces, el fuego no va a cambiar su condición, pero el agua sí tiene esa capacidad. El yin tiene la capacidad, el yin es materia y puede cambiar su estado a sólido, líquido, gaseoso. Entonces,
lo sólido o lo que sirve para sustentar siempre va a estar representado por o va a representar la energía yin. Para que exista un fuego tiene que haber un sustento, tiene que haber madera, tiene que haber tierra, algo para poder soportar la fogata. Bueno, es igual, nuestra Tierra, por ejemplo, vean, nuestra Tierra tiene un centro, un núcleo líquido, fuego, pero está sustentada y protegida por lo sólido. Si nos damos cuenta, vean las capas de la Tierra y nos vamos a dar cuenta que hay, que literalmente es yin o yang, yin, yang, yin, yang, yin. Y si nos vamos a la estructura del átomo, es lo mismo, porque vamos a encontrar la energía yang en el protón, pero está protegida, o la corteza, ahí vamos a encontrar los electrones. Y una vez más, hablábamos, si recuerdan en esta clase que hablábamos de la energía de positivo, negativo y neutro, vamos a encontrar en la estructura del átomo protón, electrón y neutrón, porque el centro siempre va a ser muy importante. ¿Y dónde encuentro el centro en el yin y el yang? Exactamente el centro lo encuentro aquí. Aquí es donde voy a encontrar el centro. Cuando se unen estas dos fuerzas, se crea una tercera fuerza, que es el centro, o en este caso, neutro. Muy bien. Entonces, y vemos, por ejemplo, también, si vemos nuestro cuerpo, ¿dónde podríamos, así de simple vista, nada más, como decíamos, un pequeño vistazo al cuerpo, y nos vamos a dar cuenta que el yang, por ejemplo, todas las señales que se transmiten a través del cerebro y del sistema neuronal, mueven a todo el cuerpo. Entonces, en este caso, si el cerebro siempre está en movimiento, siempre hay movimiento en el sistema nervioso, entonces, ese es el yang, mientras que el cuerpo que lo protege, que le da sustento, es el yin. Uno necesita al otro. El estímulo lo da el yang, cerebro, estimulando, y el soporte y la solidez la brinda el yin. El movimiento de la tierra, el balance, lo produce el yang, pero lo que contiene y soporta es el yin. ¿Sí lo vemos? ¿Sí nos damos cuenta? Y eso es en todo. En todo lo vamos a encontrar. Muy bien. Entonces, correspondencias universales del yin y el yang. El yin va a ser sustentador, nutritivo, contractivo, descendiente, frío, acuoso, formador, oculto e interior. Ah, pero ¿por qué interior? Entonces aquí el centro de la Tierra es yang, pero como decíamos, ¿comparado con qué? Siempre, acuérdense. Aunque puede, si decimos adentro, afuera, a ver, entonces, el centro de la Tierra, ¿es yin o yang? Bueno, es yin con relación a que el agua está en el exterior, el núcleo está en el interior, pero sus características en sí son yang, porque hay fuego, porque hay calor, hay explosiones incluso, es yang, nada más que está en el interior. Como los órganos de nuestro cuerpo, como nuestro cerebro. Está aquí adentro, protegido por el cráneo. Pero ¿cuánto movimiento no genera? Es más, ahorita estamos hablando, estamos estudiando, estamos escuchando, gracias a las órdenes que da nuestro cerebro. Aunque aparentemente tú estás así tranquilo. Pero nuestro cerebro sí está activo. Está razonando lo que estamos aprendiendo o lo que estamos hablando. Lo está relacionando. Está activo. Es yang con relación con el resto del cuerpo, en relación con el resto del cuerpo. Muy bien. Entonces, como dice aquí, perdón, esta parte me gustaría leerla, que menciona ese, el yin es la letra y el yang es la música. Ambos hacen que la vida se vuelva una melodía armoniosa y completa. En todo vamos a encontrar yin y yang. Una canción donde solo es letra, pues puede ser un poema o puede ser un texto o algo así, pero en realidad no es canción hasta que no se le pone música. Y hay muchas personas a las que a lo mejor te gusta cierta música instrumental, pero a veces llega un momento que dices, ay, quiero escuchar algo para cantar. Entonces, la melodía, cuando se le pone letra, cuando tiene un significado, pues nos da como algo más. Por eso son inseparables y por eso juntos transforman. Juntos tienen esa maravilla de poder transformar.
Muy bien, crear vida, crear movimiento, etc. Correspondencias, decíamos, universales del yin y del yang. El yin es sustentador, nutritivo, contractivo, descendente, frío, acuoso, sólido, líquido, gaseoso, formador, oculto e interior. Si yo le rasco a la tierra, voy a encontrar agua, ¿a poco no? Y, por ejemplo, si me meto a cavernas, se percibe la humedad, ¿verdad? No todas las cavernas a lo mejor tienen cuerpos de agua adentro, pero sí se siente el ambiente acuoso. El yang es activo, protector, porque el fuego siempre se ha utilizado para proteger, expansivo, caliente, seco, transformador, descubierto y exterior. Siempre va a salir. Y en todas las partes de nuestro cuerpo, en todo, así como lo vamos a encontrar en todo lo que nos rodea, también lo vamos a encontrar en nuestro cuerpo. Por eso tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Y esto no es cuestión de nosotros, no lo está inventando la medicina tradicional china. Por eso, cuando decidimos hacer Comprendiendo la Energía, esta fue una de las motivaciones principales, que entendamos que esto no es pseudociencia, pseudomedicina. Esto no es de, es que yo trabajo medicina alternativa o medicina energética. Ok, sí, pero tienes que entender por qué. Ay, es que eso de la energía como que no va conmigo. No, es que sí va contigo porque tienes un sistema nervioso. Tienes un sistema nervioso que se comunica a base de impulsos eléctricos. Entonces sí tienes energía. Sí hay energía en tu cuerpo. Y si no hay energía, entonces no va a haber buena comunicación en tu cuerpo y entonces no va a haber buenas funciones en tu cuerpo. Lo que estamos viendo ahorita no tiene nada que ver con la medicina tradicional china si lo vemos desde esta perspectiva. Pero la medicina tradicional china sí nos va a explicar por qué tengo dos hemisferios cerebrales que son opuestos pero complementarios. Tengo un hemisferio derecho que es más de imaginación, creatividad, emociones, sentimientos, intuición, le gusta la música, lo artístico, tiene mucha, es el lugar donde puedo medir los espacios y decir, a ver, aquí me imagino que puede ir una mesa. Y a esa mesa le puedo poner un florero de este tamaño. Mientras que el hemisferio izquierdo es de números, es de símbolos, de lógica. Le gusta la lógica, le gusta la lectura, la escritura, el razonamiento y el aprendizaje. Entonces, uno me muestra más características, por ejemplo, masculinas y otras femeninas. Si hablamos, por ejemplo, de qué parte, qué características, o por ejemplo, hablábamos de femenino y masculino, ¿qué es más femenino? ¿La imaginación o los números? Bueno, a lo mejor tú dices, yo soy una mujer que me encantan los números, soy matemática. Ok, sí. Pero, ¿qué es más femenino? ¿Hablar de emociones o hablar de lógica? Discusión un sábado cualquiera en una relación de pareja, hombre-mujer. Necesito que hablemos porque siento algo. Ay, mujer, a ver, ¿qué quieres? Pues es que, mira, yo te quería decir, no sé si tú has sentido al grano, mujer. Nada más dime qué necesitas y ya. ¿Cuál es la parte más masculina y femenina? Generalmente, a la parte masculina le gusta más al grano, ya, directo, números. Cuando, por ejemplo, la parte femenina o dice, mira, yo me imagino que este negocio puede ayudar a muchas personas y entonces vamos a pensar, ¿no? A lo mejor tú, mujer acupunturista o practicante de biodescodificación, o cuando empezaste en este mundo de la medicina, de la medicina natural o la medicina tradicional china, y dijiste, yo quiero ayudar a muchas personas, y entonces me voy a meter a muchas capacitaciones y me voy a poner a estudiar, y entonces a lo mejor otra parte, tu pareja te dijo, sí, pero haz números. A ver, te estás gastando tanto en capacitaciones, más, ¿cuánto te va a costar sacar tú la licencia para poder atender? Más, ¿cuánto te va a salir poner un consultorio? Piénsalo bien, porque obviamente está muy bonito lo que quieres hacer y si quieres regalar tu trabajo, ¿dónde vas a recuperar todo eso? ¿Le suena familiar? Masculino, femenino. Eso quiere decir que el derecho, imaginación, creatividad, emociones, sentimientos, emociones más relacionados con lo femenino, femenino yin,
agua, el agua que fluye, el agua que siente sensibilidad, la intuición, la música, el llorar. Entonces está relacionado con la energía, como decíamos, del yin o del agua. Mientras que números, símbolos, lógica, expresión, lectura, transformación, lógica que me ayuda a transformar algo, la lógica que me ayuda a crear un robot, energía transformadora, tajante, yang. El fuego no se anda con rodeos. El fuego quema y punto, ¿verdad? Quema, destruye y órale, lo que sigue. El agua toma más su tiempo. Entonces me doy cuenta que hemisferio izquierdo, más relacionado con cuestiones masculinas, yang. Y esto lo puedes buscar en cualquier libro, página, etcétera, no relacionado con la medicina tradicional china y te va a decir exactamente lo mismo. Así de sencillo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en nuestro cuerpo? Esto sí está más relacionado con la medicina tradicional china, pero vamos a compararlo y verlo desde la visión occidental. ¿Qué alimenta nuestro cuerpo? Fácil. Sangre y energía. Impulsos eléctricos y sangre. ¿Sí o no? Si yo no tengo sangre, mis órganos no van a estar nutridos, mi cuerpo no va a estar nutrido, voy a morir. Si no tengo energía, aunque tenga sangre, de todos modos hasta siento que la circulación se me estanca. Y entonces, por ejemplo, si yo no me muevo, si yo no genero movimiento, entonces siento como la sangre se estanca en mis piernas y siento mis piernas pesadas, ¿no? ¿Qué será aquí yin y qué será yang? Ah, líquido. La sangre es un líquido, es un nutriente. Ah, y lo puedo tocar incluso. Yin. La puedo congelar incluso. Y se va a ver la apariencia, ¿no? La sangre cuando se congela. Incluso puedo, por ejemplo, cuando se hace el plasma rico en plaquetas, ¿no? Entonces puedo procesarla y entonces van a quedar ciertos elementos, por ejemplo, por medio del centrifugado, y entonces, o sea, puedo trabajar con la sangre, puedo verla en su estado, es materia, yin. Mientras que la energía se mueve rápido, estoy pensando en que necesito explicar el sistema simpático y parasimpático y tardé más en decirlo que en lo que ya mi cerebro no había procesado. Energía, rápido, se mueve. Incluso hay personas que han perdido sangre y la energía, la fuerza de voluntad, esa energía que va desde mi sistema mis pensamientos, mi sistema de creencias, se agarran y ¡fum! Se levantan. Y aún así desangrándose, logran llegar a un lugar donde pueden tratarlo, atenderlo, etcétera. Entonces quiere decir que hay dos energías que están básicamente alimentando nuestro cuerpo. Una es la energía que de forma más sencilla nos dice la visión oriental, dice chi, el término que utiliza chi, energía, y tenemos también la sangre. Tenemos uno yin y uno yang. ¿Sí lo vemos? Y tenemos también otro ejemplo muy claro, es el famoso sistema nervioso autónomo, donde tenemos un sistema simpático, uno que nos activa y que nos pone en modo lucha o huida, y tenemos otro que es el sistema parasimpático, que es el que nos pone en relax y ayuda a que nuestro cuerpo se repare. ¿Esto lo inventó la medicina tradicional china? No. Así está nuestro cuerpo y en cualquier lugar donde lo busques te vas a dar cuenta, y si analizas, como dijimos, hasta el átomo, te vas a dar cuenta que hay yin y yang, energía de agua y de energía de fuego. Energía positiva y negativa. Una parte que prende y otra que relaja. Y en todo. A nivel hormonal es lo mismo. Cuando tú te despiertas, entonces aumenta el cortisol en tu cuerpo, la hormona que activa. Y cuando se hace de noche, entonces aumenta la melatonina en tu cuerpo, la hormona del sueño. Yin, yang. Tenemos, por ejemplo, hormonas que ayudan, por ejemplo, para aumentar los niveles de glucosa y otros que ayudan a regularla. Y los produce el mismo órgano. Yin, yang. Y así sucesivamente. Todo en nuestro cuerpo tiene una función yin y una función yang. ¿Cómo vemos?
¿Nos queda un poquito más claro todo esto? Nos damos cuenta que esto no es algo que se inventó la medicina tradicional china o alguien que un día estaba ahí mirando hacia el horizonte y dijo, me voy a inventar una medicina a base de agujas y de fuego y de cosas bien raras. No, no fue así. Así no pasó. Entonces, obviamente, pues después de ver todo esto, entendemos que debe haber principios importantes que van a regir la forma en que vamos a identificar, como buenos decíamos electricistas del cuerpo, como el departamento de luz y fuerza del cuerpo. Entonces, los que nos encargamos del tema de la energía, entonces tenemos que ver señales para darnos cuenta si hay energía o no. ¿Cómo se da cuenta una persona que se dedica a un especialista en el tema de la electricidad que está fallando la electricidad, por ejemplo, si se apaga el foco, ¿no? Se están apagando los focos y dicen, no, pues aquí está pasando algo. O, por ejemplo, un transformador que está haciendo chispas por donde quiera. Ah, no, aquí está sobrando energía o hay una sobrecarga. En el cuerpo es lo mismo. Y por eso existen los famosos 8 principios, que son básicos, como dice aquí, para la evaluación y el diagnóstico en la aplicación práctica de la medicina tradicional china. ¿Cuáles son esos 8 principios? Son facilísimos. El primero es yin, yang. En términos generales, yin, características de, perdón, voy a rezar, características de agua o frío, o yang, características de fuego o calor. Interior, describe enfermedades o síntomas que se manifiestan en los órganos internos o en el interior del cuerpo, como la sangre, la médula ósea, o por ejemplo, cuando te tocan y dicen, no, no tienes fiebre, y tú dices, la siento por dentro, es que yo siento mi cuerpo adentro caliente. Ah, interior. El calor está en el interior. Exterior describe enfermedades que se manifiestan en la superficie del cuerpo, como cabello, piel, uñas, meridianos, por ejemplo, cuando te sale urticaria o cuando te sale herpes zóster, etcétera, pues está en el exterior, ¿verdad? O sea, se ve en el exterior, el síntoma está en el exterior, pero también sabemos que enfermedades como el herpes zóster comienzan en el interior, pero se manifiestan en el exterior. Muy bien. Frío. Describe síntomas relacionados al frío y aversión al frío. Por ejemplo, las personas que buscan el calor o que siempre están con suéter. Sus síntomas pueden incluir dolores de cuerpo, como cuando estás en frío. Por ejemplo, si tú sales y te expones al frío o andas trabajando en la noche o te tocó cuidar a alguien en el hospital en la noche, ¿cómo sientes tu cuerpo? Se siente tieso, duele. Entonces, no quiere decir que no es cualquier dolor del cuerpo. Es el dolor del cuerpo que se parezca al dolor que te daría si estás expuesto al frío. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo te sientes? Tieso, sientes escalofríos, sientes un dolor muy fuerte, sientes como cuando te pega el aire frío también. Entonces, incluso dolores de cabeza. El frío, ¿cómo te hace? Te hace apretar los dientes y entonces sientes tensión en toda la cabeza, pero con una sensación de frío, porque los mismos síntomas podrían presentarse en calor, pero serían diferentes, porque ahí las características son el dolor de cabeza que me da, por ejemplo, cuando estoy muy tenso, o que me daría si estuviera insolándome, por ejemplo, o en un caso de insolación, porque también la insolación causa dolor de cabeza. También puede presentar digestión lenta, diarrea, incluso personas que comen lechuga y en cuanto comen algo frío o toman un helado les da diarrea, la orina clara y mucho, y en la noche, ¿no? Que orinan, nada más llega la noche, frío, y empiezan a orinar toda la noche, entre otros síntomas. Mientras que está el calor, que se describe síntomas de calor o la ausencia de aversión al frío. Por ejemplo, las personas que tienen que masticar hielos. Hay personas que necesitan y sienten que tienen que masticar hielos. Sus síntomas pueden incluir, por ejemplo, el pulso muy acelerado o el ritmo cardíaco muy acelerado, fiebre, escalofríos, pero como decíamos, los escalofríos relacionados, por ejemplo, a estos como episodios, ¿no? Por ejemplo, que da a las personas que después de una insolación y sienten hasta escalofríos y están hirviendo. Deshidratación, dolor de garganta que quema. Por ejemplo, a lo mejor es probable, o a lo mejor ahorita que pasaron las fiestas, si comiste mucho picante, alcohol, como todo era caliente, picante, alcohol, todo manifiesta características más yang, el alcohol prende el fuego. Entonces, después de esto, a lo mejor empezaste con dolor de garganta y te ha costado trabajo que se quite y de repente flema verde y te cuesta trabajo que se quite. ¿Por qué? Porque hay exceso de calor.
y viene desde el interior. ¿Sí nos damos cuenta? También existe el término de eficiencia o el principio de eficiencia. ¿Qué quiere decir? Es un término que se utiliza para falta de o vacío de. O sea, le falta, o le falta energía, o falta que la sangre esté fluyendo adecuadamente, o falta, por ejemplo, vamos a pensar, dice fluidos corporales, yin-yang es un término, y se refiere, por ejemplo, al líquido sinovial, es un ejemplo. Por ejemplo, si hay deficiencia de líquido sinovial, por ejemplo, las rodillas, entonces tus rodillas te van a doler y cuando quieras levantarte va hasta a rechinar. Esa es deficiencia. Como a la puerta, ¿no? Le falta aceite. El término de eficiencia a eso se refiere, le falta. ¿Qué le falta? No sé. No sé si le falta energía, le falta calor, no sé, pero algo le falta. Y también está el término exceso. Deficiencia sería como cuando decíamos, cuando se va la luz a cada rato y dices, ay, como que aquí no está llegando bien la luz. ¿O qué nos pasa con el Wi-Fi, no? Cuando vemos que pues me alejo y aquí no hay, entonces aquí, es que aquí falta señal, deficiencia. Pero, por ejemplo, decíamos, si el experto en temas de electricidad se da cuenta que el transformador está hasta chispeando, o tú te das cuenta que en una de las tomas de luz de tu casa, nada más conectas algo y luego lo quema, dices, eso es un exceso. Ahí hay demasiada carga. A eso se refiere el término exceso. Se puede entender como mucho o pasado de, o la acumulación de. Eso refleja que hay más de lo que debería haber ahí. Y entonces eso va a representar dos cosas. Una, que puede dañar el área porque hay demasiado, así como cuando conectas y todo lo que conectas ahí te lo quema. Y también quiere decir que a otra área le está quitando energía. ¿Sí nos damos cuenta? Es como la persona que hace mucho ejercicio, nada más la parte superior para hacer unos músculos enormes en los hombros, en los brazos, y se le quedaron las piernas muy delgaditas, porque todo lo hizo hacia arriba. Y aquí tiene, ¿cómo es? Bolas sobre las bolas, literalmente, o músculos sobre los músculos, pero sí porque se ven ya redondos aquí, y las piernas muy delgaditas. Exceso, deficiencia. A eso se refiere. Entonces, estos son los términos en los que trabajamos la medicina tradicional china. Acuérdate que esto no es nada más de que decir, ay, pero yo no pensaba trabajarlo, yo nada más quería aprender para mí. Esto es para ti. Esto es para que tú lo identifiques. Identifiques, a ver, ¿dónde está mi problema? ¿Interior o exterior? O exterior, o se refleja en el exterior, pero el origen es interior. ¿Cuál es mi problema? ¿Frío o calor? ¿Y cuál es mi problema? A lo mejor mi problema es deficiencia de frío y por lo tanto hay un exceso de calor. O puede ser mucho calor y como nunca tomo agua, entonces hay deficiencia de frío. Por eso y el frío es necesario también a nuestro cuerpo. Entonces por eso hasta voy a orinar y me duele y sale la orina muy amarilla porque me falta refrescar. A lo mejor ya te has dado cuenta cuando tomas mucho café, por ejemplo, tomas café y tomas poca agua y entonces empiezas con síntomas que si haces memoria ahorita, se refleja, están más relacionados con el calor. Porque la cafeína prende, entonces es más yang. Entonces ahí lo que tienes en deficiencia puede ser el frío. Necesitas nutrir más el frío. Esto es así, literalmente. O exceso de calor, como decíamos, deficiencia de frío, o exceso de frío, deficiencia de calor, etcétera. O sea, el caso es que la meta en la medicina tradicional china, ya sea que lo estés haciendo para ayudar a otros y a ti mismo, o para ti y tu familia, siempre la meta va a ser el equilibrio. Y esto funciona en todo. Para que funcione una relación de pareja, tiene que haber un balance entre el yin y el yang. O sea, la parte que tenga más energía yin y la parte que tenga más energía yang tienen que encontrar el punto de equilibrio y balance, si no puede haber un problema, puede haber, no uno, muchos problemas en la relación de pareja. Tiene que haber un balance, un equilibrio. Si los dos, por ejemplo, son amos de casa, entonces ¿quién va a ir a trabajar? Entonces, y si los dos trabajan y nadie cuida la casa, entonces, ¿qué va a pasar con la casa? Se va a volver un caos. Entonces, en todo, siempre vamos a buscar el equilibrio. Y en esto no hay recetas.
porque cada uno tenemos más características yin o yang. Algunos somos más de agua y otros somos más de fuego. Entonces, el equilibrio tiene que ser relativo a, o en relación, mejor dicho, en relación a la persona con la que estemos trabajando. Por eso esas recetas que dicen, ya me dijeron que, ¿cómo se llama? La chía es buenísima para todos. O sea, sí es buena, pero no todos la podemos tomar en la misma temporada y en la misma cantidad. Y dije chía nada más al aire, ¿eh? O sea, eso es para todo. No existe un general. No existe decir, no, es que como antes, no decía, no, papá se tiene que ir a trabajar y mamá se queda con los niños. Entonces ahora ya cambió la cosa. Ahora ya los dos se van a trabajar. Ahora ya también hay papás que deciden quedarse a cuidar a los hijos y las mamás salen a trabajar o ejercer profesionalmente. Y cada quien tiene su equilibrio. El chiste o la idea siempre va a ser encontrar el equilibrio de forma que ambas partes tengan lo suficiente y lo necesario y estén bien. Porque a lo mejor yo puedo asumir de decir, yo puedo salir a trabajar y mi pareja se queda bien contento aquí en la casa. Bueno, eso es lo que yo asumo. A lo mejor a mí me funciona, pero a él no. A lo mejor él le funcionaría, ¿sabes qué? Mira, ¿qué te parece si tal los días tú ejerces y los siguientes días te quedas tú con los niños y yo me das unos días también para yo también salir porque quiero crecer también profesionalmente? Al final de cuentas, la idea es que encontremos nuestro equilibrio dependiendo y respetando, honrando lo únicos que somos. Sí, claro, todos tenemos yin y yang, pero cada uno tiene su propia naturaleza y eso es lo más hermoso de esta medicina que honra y respeta la naturaleza de cada ser humano. Eso es lo más hermoso que tiene. Por eso el equilibrio es algo muy personal. Y cuando tú lees en el cuerpo a una persona y lees sus síntomas, tú no estás leyendo de acuerdo a los 10 mandamientos de cómo estar sano. Estos 8 principios, si voy a regresar aquí, si te das cuenta, estos 8 principios no te dicen que exista un absoluto. No. Es de acuerdo a cada persona. Por ejemplo, probablemente para mí sea mejor tener la presión más baja. Entonces, una presión de 120/80 a mí no me funciona. Me funciona una presión ligeramente más baja. Pero si pongo un genérico, entonces voy a querer que todos tengan 120/80 y entonces si digo, no, tengo que subir mi presión a 120/80. Entonces me pongo no sé, a comer cosas más dulces, etcétera. A lo mejor digo, no, pues a ver, jengibre, canela, cosas que me suban la presión. Y entonces me empiezo a sentir mal. Como mi naturaleza es más yin, entonces quiere decir que yo tengo que estar más tranquila. Me funciona mejor estar más en calma, menos acelerada. Entonces necesito respetar mi naturaleza. Mientras esté saludable, mientras haya equilibrio, mientras vea que todos estos principios se están llevando adecuadamente y que mi cuerpo funciona bien, entonces no entiendo que si bien la medida ayuda para tener una referencia, es una referencia, no es, no es la palabra divina. ¿Sí me explico? No está escrito en piedra. Todos son referencias. Entonces lo que necesito es encontrar mi equilibrio en base al verdadero equilibrio, mi equilibrio personal de acuerdo a mis características. Es como decirle a una persona, no, mira, lo importante es cuando te ejercites es que ejercites los 2 brazos y si nada más tiene uno, no se puede ejercitar. Tiene que encontrar el equilibrio en su actividad física en base a las características de su cuerpo. Y puede haber equilibrio en cualquier tipo de circunstancia. ¿Sí lo entendemos? Por eso es personal. Por eso no hay una receta. Y sé que para muchos es frustrante porque a lo mejor estábamos buscando que en estas clases me dieran la receta de la salud y el bienestar. Bueno, sí te la vamos a dar. La receta es busca tu equilibrio. Encuentra tu equilibrio. Descubre qué es tu equilibrio. Descubre las señales que dan tu cuerpo indicando desde tu ser que en algo no estás en equilibrio porque tu cuerpo siempre va a hablar. Muy bien. ¿Y cómo nos va a hablar? Precisamente manifestando síntomas. Síntomas de deficiencia, síntomas de exceso, síntomas de calor, síntomas de frío o vulnerabilidad al calor o vulnerabilidad al frío, diciéndonos, ¿sabes qué? No estoy en mi equilibrio. No me siento bien, no estoy en mi equilibrio. Entonces, bueno,
Una vez que, conforme vamos aprendiendo a leer el cuerpo, porque en la medicina tradicional china, ¿se acuerdan que decíamos que como buenos electricistas del cuerpo, pues nosotros tenemos nuestros propios métodos de medición? Y si no viste esa clase, no te preocupes, regresa a las clases anteriores, te van a encantar. Entonces, te vamos a pasar al final, te vamos a pasar el enlace para que puedas entrar a las clases anteriores. Ok, bueno, una vez que identifico que hay un desequilibrio, que hay algo donde hay un exceso, una deficiencia o los dos, entonces me toca escoger los materiales más adecuados, ya sea para tonificar o dar más energía, o para dispersar o liberar energía, o liberar el exceso que hay ahí, o como decimos aquí, no, pues aquí hay una sobrecarga de energía, necesito liberarlo. O estimular el movimiento de la energía, que también es importante, porque la energía también se puede bloquear. Muy bien. Entonces existen muchas herramientas. Uno puede ser desde el masaje o el estímulo manual. Y para esto puedo utilizar, como decíamos, mis manos calientitas. Por ejemplo, vamos a pensar en tonificar y fortalecer. Por ejemplo, vamos a pensar que está en este caso, donde está en exceso el yin y hay deficiencia en el yang, le falta calor. Entonces necesito, por ejemplo, si voy a hacer un masaje, necesito hacer un masaje con algo que brinde calor. A lo mejor me toca hacer con piedras calientes, con hierbas, por ejemplo, o hay unas, por ejemplo, en masaje tailandés se utilizan unas como bolsitas donde se meten plantas, se calienta y ese calor ayuda a liberar el exceso de frialdad, a movilizar, etcétera, a mover la energía. ¿Por qué mover? Porque si nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, cuando siento como rígida mi mano, si me pongo una cremita caliente, entonces se vuelve a mover, como el hielo, ¿no? El hielo no se mueve, pero entonces si quiero estimular el movimiento del agua, tengo que ponerlo en calor. Hasta, por ejemplo, la sopa, ¿no? El sancocho, el caldo. Si tú ves que cuando lo ponemos en el refri, ¿cómo está? Rígido, ¿no? Está duro, está hecho como gelatina. Y entonces, si quiero que vuelva a su consistencia de tal forma que yo lo pueda comer, tengo que pasarlo a líquido por medio de calor. Bueno, también cuando algo es rígido y con características de frío, y sobre todo pasa en el frío, entonces el calor me va a ayudar. Como decíamos, puede ser aceite de canela, jengibre, tomillo, romero, cannabis, cualquier tipo de aceite que genere calor. Aquí no te puedo dar recetas tampoco, simplemente usemos la lógica, que pica y da calor. Por ejemplo, la pimienta cayena, conocemos la canela, todo lo que cuando te lo tomas o cuando lo hueles sientes calorcito, cuando te lo untas sientes calorcito, ese es el bueno. En este caso. También está la técnica de la moxibustión, que es una técnica maravillosa que emplea cigarros hechos a base de artemisa, son como puros hechos a base de artemisa, y entonces lo que hacen es calentar, por ejemplo, los puntos acupunturales. Vamos a pensar que yo tengo una persona, tengo un niño, una persona que tiene demasiada debilidad, cansancio. Entonces, aquí están mis canales de energía, y entonces yo voy a buscar el canal de energía, un canal de energía que me ayude a dar mucha energía. Voy a poner un ejemplo ahorita con el pie, porque tengo un piecito aquí de ejemplo. Entonces, busco aquí en mis canales de energía, voy a dejar de compartir tantito pantalla para que podamos ver el ejemplo. Busco los canales de energía y entonces me encuentro con este punto que es riñón 3. Entonces, riñón 3 es un punto muy importante para nutrir de energía. Entonces, tomo el piecito y entonces, aquí está el piecito, localizo el punto en la persona y entonces lo que voy a hacer es acercar calor. ¿Por qué no de un cigarro o de tabaco normal? Porque la artemisa tiene características muy calientes, o sea, para generar mucha energía y no solamente esto, estos puros de moxa, estos puros de moxa están hechos a base de no solamente artemisa, utilizan, por ejemplo, muchos ya Angélica Danqui, jengibre, etcétera, en su preparación, hacen combinaciones de plantas calientes que ayudan a expulsar la frialdad. Nos cuesta trabajo entenderlo, es más fácil de lo que creemos. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en Latinoamérica cuando una mujer tiene un bebé? Tenemos esta tradición, por ejemplo, de que decíamos, cuando nace un bebé entra mucha frialdad. Claro que sí, entra mucha frialdad. Y, por ejemplo, si fue cesárea, entra muchísima frialdad. Los quirófanos son extraordinariamente fríos, más la anestesia, que es fría, por eso terminamos temblando después de que tenemos una cesárea.
que decían, las abuelitas, decían, un baño de hierbas calientes. Entonces juntaban un montón de hierbas calientes en una olla y te hacían un baño, como un tipo sauna, ¿no? De hierbas calientes. Y eso te ayudaba a expulsar la frialdad y te sentías mejor y decías, ay, se me quitaron los dolores del cuerpo. Ay, hasta siento como que mi flujo ahorita después de nacer el bebé ya mejoró. Ya no me siento tan hinchada. Bueno, no, esta técnica ahora nada más imagínate que lo canalizas a un solo punto. Pero esta técnica también de sacar la frialdad por medio de baños calientes también entra dentro de la medicina tradicional china. Acuérdense que lo que vemos en la medicina tradicional china no es exclusivo de la medicina tradicional china, es medicina tradicional, ¿ok? Entonces, bueno, utilizamos para brindar, y aquí la idea es brindar calor para que se vaya el frío. De ahí seguimos con, perdón, balines e imanes de oro. Este es un tema porque nos escribieron muchas personas que curiosamente trabajan temas de auriculoterapia y ponían, ¿no? O sea, nos ponían unos comentarios así bien bonitos, esos ofensivos, bonitos. Ah, es que no, eso no es cierto. Los metales no tienen nada que ver en la estimulación. ¿Qué crees? Sí. Y no lo decimos nosotros. En algún momento le tuvimos que comentar a una persona, por favor, checa el tema de las propiedades metalúrgicas o las propiedades de los metales. Bueno, hoy sabemos, por ejemplo, y eso saben todos los que trabajan con cosmetría o quienes se dedican a la cosmetría a nivel Super Saiyajin fase 4, que, por ejemplo, el oro ayuda a tonificar. Incluso, por ejemplo, para el rejuvenecimiento facial se utiliza el oro. El oro da energía. El oro, ¿por qué se volvió tan valioso? Porque el oro, su color dorado, ¿a qué nos recuerda? Al sol. Energía cálida, energía, o por decirlo así, o es elementos que dan energía. Conduce. ¿Sí lo vemos? Entonces, por eso los balines y los imanes bañados en oro son muy útiles para todo lo que tenga que ver con dar energía y vitalidad. Sí funciona. No es chisme de nosotros. Perdón. Digo, si alguno se conectó por aquí nada más por ver qué veía en la clase, es la verdad. Y no lo decimos nosotros. Así se practica en Japón, así se practica en China. También están los símbolos de cobre, por ejemplo. En todo lo que se vea dorado, con un toque de dorado, sabemos que hay energía. El cobre, sabemos que hay energía. Los oligoelementos se consumen. El cobre lo consumimos también para darnos energía, ¿no? En forma de oligoelementos. Tenemos las semillas de mostaza, la pimienta negra, todo lo que sea de naturaleza caliente es tonificante. Por eso, por ejemplo, decía, no, es que es igual ponerle semillas de mostaza, semillas de bacaria en la auriculoterapia, ¿qué crees? No es igual, porque acuérdate que la mostaza pica, la mostaza da calor. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se utilizan en la medicina tradicional, no solamente china, del mundo, en las medicinas tradicionales hacemos las cataplasmas, ¿no? O hacemos los emplastes también, o sea, machacamos semillas, plantas, y entonces hacemos algunas refrescantes, por ejemplo, o hacemos otras que son calientes para para ayudar a introducir calor o sacar la frialdad. Eso lo hemos hecho toda la vida. En México, por ejemplo, acostumbramos mucho para el hígado, ¿no? Cuando hay una persona que tiene el hígado inflamado o tiene mucho calor en el abdomen, le ponemos barro. ¿Por qué? Porque absorbe el calor, refresca. ¿El barro cómo se va a poner? Frío. Y entonces, cuando está sacando el calor, ¿verdad? Que tocas el barro, no se ve cómo se seca, porque el calor que tiene la persona, y ya de ahí se empieza a sentir, ya cuando te das cuenta que ya salió el calor, cuando vuelves a poner otra capa, y dices, ah, mira, esta ya no se está secando tan fácil, está refrescando. O las lechugas, ¿no? También las hacíamos con lechugas, o, por ejemplo, me acuerdo que para sacar la frialdad, los jitomates asados, ¿no? O los tomates, el tomate de cocina, asaditos, el rojo sobre todo, porque el verde es más ácido, más fresco, mientras que el rojo, por eso hacemos salsas rojas en México con ese jitomate rojo. Lo poníamos a tostar y entonces, por ejemplo, cuando a alguien le entraba aire, los pulmones, ¿no? De la zona de los pulmones, ahí, y hasta periódico, porque el periódico era muy caliente. No es difícil porque siempre lo hemos hecho. O la untada de Big Vaporub, ¿no? También. Esa también era típica de las abuelitas. ¿Y funcionaba, sí o no? Sí, claro que funcionaba para sacar el frío. Ay, perdón, se me movió la pantalla y
A ver, anda rebelde. Muy bien, ahora sí, regresamos. Entonces, bueno, todo lo que sea de naturaleza caliente, cálida, oro, cobre, etcétera, me va a ayudar a generar calor o a ayudar a sacar la frialdad. Las agujas, por ejemplo, que están bañadas en oro, las utilizamos, bueno, a mí me gusta mucho utilizarlas para hacer lifting facial. Me gusta mucho porque para tonificar, para la tonificación facial es muy buena. Pero, por ejemplo, vamos a pensar que me llega lo opuesto. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a pensar que no es tonificar, es quitar acné, que es calor, fuego, hasta siente la cara calientita. Bueno, tendría que usar otro elemento ahí. Ahí no entraría el oro. Entonces vamos a ver, ¿dónde voy a utilizar, por ejemplo, la moxa o la moxibustión, el generar calor, introducir calor en un punto sin quemar, nada más se acerca para generar calor? O dónde voy a optar, por ejemplo, por hacer a lo mejor un sauna o un baño con vapor o un baño de hierbas calientes. Pues, por ejemplo, síntomas que tengan que ver con la frialdad o con el yin. Por ejemplo, una persona que se expuso mucho al frío o una persona mejor que no ha dormido y entonces, como no ha dormido y no ha descansado, no ha recargado energía y entonces está debilitando. Ya se ve hasta pálida, se ve ojerosa, ojera oscura, color oscuro, negro, sombra, entonces es yin, está entrando en un estado yin a lo mejor, siempre está cansada, ya, no, ya hasta la comida le cae pesada, come muy poquito, no quiere comer porque está súper cansado toda la vida. Entonces, ahí sí corresponde introducir calor o la técnica de la moxibustión o utilizar, por ejemplo, el estímulo en auriculoterapia con balines de oro, etcétera, porque lo que quiero es dar energía. No quiere decir que todos los puntos los tengo que poner, voy a hacer pero sí, conforme voy conociendo los puntos o las puertas o los canales acupunturales, entonces decido dónde trabajar para introducir ahí el calor. Es decir, ahí está la clave. O una persona, por ejemplo, se dan cuenta, las personas, los adultos mayores tienden mucho al frío. Muchos de ellos tienden mucho al frío, siempre tienen frío, incluso cuando hace calor. De hecho, por ejemplo, por eso muchos, o por ejemplo, muchos acostumbran canadienses o los que viven más al norte, o norteamericanos, acostumbran en el tiempo de invierno a moverse o mudarse a las playas. O cuando se jubilan, mejor se van a las playas. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya requiere más calor. Oye, ¿esto quiere decir que a lo mejor me puedo hacer medicina china mudándome de casa? Pues sí. Si tu problema es que estás en una zona fría y estás enferma y enferma por la zona que vives, mudarte de casa es encontrar tu equilibrio. Te estás haciendo medicina china ahí. Por eso decíamos, no te preocupes, esto no es nada más para practicantes, esto es para todos y entender, decir, ok, ya entendí por qué me estoy enferma y enferme. A mí no me está cayendo el frío. Necesito moverme. Necesito ir al sol. Si ya me di cuenta de cuando estoy en el sol o cuando estoy en la playa o en el calor, me siento mejor, entonces necesito mudarme a una zona de calor. Y eso es hacerte medicina china, eso es encontrar tu equilibrio. Muy bien. De allá, perdón, y otra cosa, por ejemplo, las sopas con hierbas. En la medicina tradicional china realmente se utilizan mucho las sopas de la abundancia, las sopas del bienestar, pero ¿qué creen? No nada más la medicina tradicional china lo hace. En Latinoamérica poco no lo hacemos, ¿no? Caldo de pollo para el alma. Hacemos nuestros sancochos, nuestros caldos de pollo, y cuando vemos que alguien está resfriado, ¿qué se nos ocurre? Ah, te resfriaste, te voy a hacer un caldito y un tecito. Eso es hacer de medicina china ya. Estás encontrando el equilibrio. Entró frío, sácalo con calor. Energías opuestas para hacer equilibrio. A lo mejor no te habías dado cuenta y ya practicas la medicina tradicional china desde hace mucho. Dispersar o liberar la energía. Bueno, pues balines y estímulos de plata refrescan. ¿Por qué? Porque la plata siempre ha sido refrescante. La plata es refrescante. La plata, por ejemplo, se utiliza la famosa plata coloidal porque tiene efecto, tiene efecto como antiséptico, tiene efecto refrescante, tiene un efecto antibacterial. Sabemos que la bacteria le gusta el ambiente cálido. Por eso en las zonas de calor siempre estamos con el pendiente de no vayas a agarrar una infección estomacal, etcétera. Entonces, todo lo que sea fresco va a ayudar a contrarrestar el efecto de la bacteria. Por ejemplo, los antibióticos son frescos, son fríos, la penicilina es fría. De hecho, si nos damos cuenta, cuando tomamos, por ejemplo, antibiótico líquido, tenemos que ponerlo en un lugar fresco o hasta en el refrigerador. La plata es fresca, pero fíjense cómo todo existe. Ya nos dimos cuenta hasta en los metales preciosos opuestos.
plata y oro. Yin, yang. Uno que se parece al sol y uno que se parece a la luna. Las agujas de plata y acero, o sea, la aguja de por sí de acero, bueno, su efecto ya es de liberar. Los imanes en polaridad negativa, las sangrías, o sea, liberar, por ejemplo, hacer una incisión, una pequeña incisión o pinchar y entonces que salga la sangre, ayudan a liberar presión. Cuando hay, por ejemplo, un exceso de calor o taquicardia y la persona está caliente y se siente cómo se le sube el calor, entonces pueden hacer sangrías en el cuerpo, se le llama esta técnica, o incisiones para que se libere sangre y energía. Y esto es natural, es bueno, se puede hacer. Bueno, déjame platicarte que el cuerpo lo hace. Por eso cuando hace mucho calor, hay personas que les sangra la nariz. Es una forma, y entonces cuando les sangra la nariz, ya como que empieza a bajar el calor. Esto no es saludable, no debe pasar así. Por eso los practicantes o los antiguos practicantes y quienes descubrieron y desarrollaron la medicina tradicional china, se dieron cuenta que la técnica de la sangría ahorraba este problema. Entonces, mejor lo liberamos de una forma segura y contenida a que el cuerpo lo haga. Porque si no lo hace aquí, puede causar un derrame en el ojo o un derrame a nivel cerebral. Entonces, por eso es el mejor libero. Es como cuando estás inflando una llanta y la llanta tiene demasiada presión. A lo mejor estás echando aire a la llanta y ya tiene demasiada presión que dices, no, 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 saca el aire, saca el aire. Porque sabes que ese exceso puede ocasionar que estalle. Bueno, lo mismo le pasa a nuestros vasos sanguíneos. Por eso se creó, o se descubrió, mejor dicho, esta técnica, imitando los procesos del cuerpo. Estimulación por presión. El hacer presión, como la técnica de su yoga, etcétera, ayuda también a liberar presión. Por ejemplo, cuando sientes mucha presión en la cabeza, tú mismo te haces así. A lo mejor, digo, como comentábamos, a lo mejor no sabías que te está haciendo medicina china desde hace mucho, y entonces a lo mejor dices, a ver, apriétame, 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 apriétame. Y cuando te sueltan dices, ay, ya, por fin. Entonces sentimos ese efecto. Aprieto, mantengo y suelto y siento como lo que estaba aquí atorado como que se disolvió. O dicen, mira, no, mira, así, muévele, muévele, muévele. Siento hasta como una bola, cómo se me acumulan, cómo tengo todos así como así decimos, ¿no? Tengo todos los nervios así, mira, hechos bola. Y conforme van estimulando, dices, ya, ay, ya puedo hasta moverlo. Puedo mover el hombro, puedo mover el brazo, ya se liberó. Bueno, esa estimulación también sirve. Y esa estimulación se utiliza en muchas técnicas tradicionales. El efecto de las agujas. Bueno, ¿cuál es el efecto de las agujas? Las agujas tienen muchos efectos, pero vamos a empezar. El primero es, donde hay exceso, libera. Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, el efecto de cuando pincho un globo. Está algo inflamado, pongo la aguja, libera. Ayudan, por ejemplo, como aquí, como se ve el ejemplo del policía de tránsito, a dirigir la energía. Yo puedo conectar puntos en acupuntura por el canal y decirle, quiero que te vayas por aquí. Puedo dirigirla o puedo hacerlo como un tipo antena. Si yo pongo una aguja así, por ejemplo, a 90 grados, mira, vamos a poner aquí. Dejamos de compartir y te pido por favor que uses tu lógica. Si yo pongo una sola aguja aquí nada más, así paradita, 90 grados, ¿qué le estoy diciendo al cuerpo? ¿Qué le estoy diciendo a la energía? Si yo hiciera eso con vamos a pensar en una conexión eléctrica, ¿qué le estoy diciendo a la energía? Que suba, ¿no? Por ejemplo, este tipo de técnica se utiliza para cuando hay un prolapso, por ejemplo, la caída de un órgano, vamos a pensar en un prolapso de vejiga, cuando cae la vejiga. Entonces, pongo una aguja aquí, en la parte más alta de la cabeza, y entonces le ordeno a la energía que suba. Sube. Ya le di dirección. Le dije, sigue mi antena, sigue mi antena, sigue mi antena. Yo con mi antena y la manipulo y atraigo la energía, suba. Entonces, al dar la orden de que la energía suba, los órganos que estaban prolapsados o el órgano prolapsado, también la energía no sabe exactamente qué es lo que quiere que hagas. Lo único que le dijiste fue sube. Entonces, se levanta. Como la energía va a ir hacia arriba, porque tú le dijiste que fuera hacia arriba, entonces se va a levantar. Pero vamos a pensar que tengo una crisis de hipertensión y cuando hay hipertensión sabemos que inmediatamente todo va hacia arriba. Entonces, ¿hacer esto sería bueno? No. Entonces, ¿cómo le haría para que no me duela la cabeza
y entonces, y no tenga un derrame, por ejemplo, ¿a dónde mandaría la aguja? ¿Dónde la colocarían ustedes? Vamos a ver, pensemos, y seguramente ya lo hiciste, ¿no? Abajo, al pie, me voy a la parte más baja, y entonces, bájale, dirijo hacia abajo, o me puedo ir hasta la planta del pie, abajo te quiero. O aquí en las uñas, hacia afuera, la dirijo. Te quiero, por ejemplo, en la uñita del dedo gordo del pie, ¿qué tal, no? Que aparte son salidas. Y le digo, te quiero abajo y afuera. Salte. Entonces, eso lo puedo hacer yo con la aguja. No es tan complicado como parece, ¿verdad? Digo, por si nos pintaron la acupuntura así como súper complicada. Con esto no quiero decir que no debas estudiar. Lo que no quiero es que te asustes. Porque esta medicina era originalmente era parte de una disciplina. Esta disciplina originalmente estaba accesible a todos. No era una élite que lo practicaba. Era para todos. Era parte de un estilo de vida. Obviamente sí, había quien se especializaba más y entonces quien sentía más pasión, pues se especializaba más para también ayudar a otros. Pero tú podías aprender a ayudarte. O lo hacías así, o lo hacías por medio de respiración, el Qigong. Y entonces dirigías la energía. Sabías que estaba subiendo, entonces por medio de la respiración la dirigías. Porque la acupuntura y el Qigong van junto con pegado. La práctica de la respiración, del ejercicio, de mover tu energía por medio de movimientos del cuerpo, movimientos conscientes. Entonces, si nos damos cuenta, ¿verdad que no es tan complicado? Y vamos a pensar, por ejemplo, que vamos a pensar que esta persona es una hermosa bailarina que se torció y entonces se le inflamó el tobillo. Ah, ok, y tiene el tobillo hecho globo. Entonces, ¿qué hago? Ah, pues simplemente agarro y coloco mis agujas así, de tal forma. Digo, ahorita ni le prestes atención a la forma porque dirá, ¿qué puntos me puso? No, 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 porque no estamos en eso, lo que queremos es razonar. Entonces yo rodeo como si estuviera desinflando un globo y le voy a sacar el aire y voy a rodear. Puedo hacer esto. Yo puedo hacer esto y entonces simplemente localizo los puntos. Es importante conocer la anatomía. Y entonces digo, ah, mira, aquí buen punto y aquí estos tres. Aquí los voy a poner. Y entonces empiezo a ver cómo, nada más por poner la aguja, uh, empieza a desinflamar. Ah, pero vamos a pensar que esta persona tiene el hígado muy inflamado, hígado graso y siente la boca amarga. Ah, ok, entonces necesito irme a mi canal de energía. Entonces, ¿se acuerdan lo que en la clase donde aprendimos de los mandos a distancia? Entonces dijimos, ah, ok, el meridiano de hígado, aquí está, termina en el hígado. Muy bien. Entonces, pero este punto da directo al hígado. Y el problema es que no solamente tiene el hígado graso y el tema de la boca, también se le inflama la rodilla derecha, nada más la derecha. Y también se le duermen las manos. Son muchos síntomas, o sea, no solamente es el hígado, es todo su sistema energético, todo su sistema de influencia. Entonces me tengo que ir a la distancia, al punto más lejano para abarcar más, y entonces voy a utilizar, vuelvo a mi piecito, y entonces encuentro aquí el maravilloso hígado 3, aquí en el meridiano de hígado, entonces me voy aquí, y entonces ahora cambio de posición mi aguja, o mejor dicho, consigo una nueva, tengo una nueva, y entonces aquí en hígado 3, pongo, ahí coloco. Este está entre el 2 y el 3. Vamos a poner un poquito más arriba. Y entonces coloco, porque aquí lo que estoy dirigiendo es liberando energía de todo el sistema energético. Es como purgar literalmente todo el sistema energético. Si el canal viene de aquí hasta acá, entonces si yo pongo mi aguja aquí, entonces voy a purgar todo el sistema energético. Quiero depurarlo todo. Eso lo puedo hacer. Y es algo maravilloso porque cuando aprendemos a utilizar la acupuntura nos vamos a dar cuenta que el mejor acupunturista no es el que maneja más agujas, ni puntos más complicados, ni técnicas más sofisticadas. Es quien logra encontrar
el problema, el origen, y con menos puede hacer más. O hace lo que se requiere, nada más. Y no necesitamos grandes conocimientos de todos los puntos. A veces lo podemos hacer simplemente con mandos a distancia, con sistemas como la auriculoterapia, con sistemas como la manopuntura, utilizando los puntos de aquí nada más hasta los codos y de los pies hasta las rodillas, puntos seguros, fáciles de trabajar y que dan excelentes resultados. Craniopuntura, fácil, zona segura. Auriculoterapia, bien aplicada, zona segura. Y vas a tener excelentes resultados sin necesidad de tenerme que ir a la central de la luz a repararlo. Como el buen maestro electricista que sabe cuándo tiene que irse directamente a lo mejor al que distribuye o al, ¿cómo se le llama, mi amor? ¿El eléctrico? Sí, al de electricidad, sí, pero me refiero a el centro de distribución, o lo puede reparar desde el centro de carga, exactamente, gracias, o lo puede reparar desde una de sus, literalmente, líneas. Eso es lo que podemos aprender. Eso es lo que podemos hacer. O simplemente decir, ¿sabe qué? Mire, no prenda esta luz, hágale así, esta ya no sobrecargue su sistema. Eso es lo que hacemos cuando le damos recomendaciones de coma más cosas calientes, coma más frías, ya no coma tan caliente porque usted está sobrecargando su sistema. Existen muchos estímulos, por ejemplo, como la aguja semipermanente, que es una aguja que se utiliza en auriculoterapia, que sería como un efecto de un piercing. Existe, por ejemplo, las semillas de bacaria, chicalote, cilantro, semillas frescas que ayudan, por ejemplo, a, ¿cómo se disminuir acidez, relajar, desintoxicar. La cauterización es otra técnica que se utiliza, por ejemplo, donde en un mando a distancia, cuando dices, no, hombre, esto ya me duele muchísimo, me hice una cirugía y me duele mucho por después de la cirugía, entonces puedo cauterizar la zona refleja. No siempre es necesario. Y la verdad, si ahorita me preguntan de los 20 años que tengo en esta rama, poquito ya más, ¿cuántas veces he cauterizado a alguien? Nunca. Nunca lo hemos necesitado. Entonces, digo, pero es importante incluirlo. La perforación también, donde tú dices, ¿sabes qué? Necesito hacer una perforación porque aquí sí necesito estar liberando energía porque a lo mejor hay un dolor muy fuerte o, como decíamos, después de un accidente, etcétera, el dolor es demasiado y dices, ¿sabes qué? Bueno, ni modo, me voy a hacer un piercing ahí para mantener un estímulo y que se baje el dolor. También se puede. Tampoco hemos tenido que llegar a eso. Muchos se los hacen nada más por estética o por cuestiones de fashionistas, pero realmente así decir, no, o sea, ¿sabes qué? Hazte una perforación, la verdad es que no ha sido necesario hasta el día de hoy. Ejemplos de los casos donde estamos hablando de exceso de calor, por ejemplo, hiperacidez, ¿no? ¿A poco no? El reflujo sientes que te quema. Sientes cómo te quema por dentro. Cuando, por ejemplo, te pica un animal o se hincha la rodilla, ve cómo se pone hasta rojo. ¿Y cómo se siente? La temperatura caliente. Ahí es donde entran las agujas también. Por ejemplo, en un infarto o los síntomas de un ataque cardíaco son de estar acelerado. Entonces, ahí es un tema donde toca técnicas que ayuden a liberar, porque iba a haber una sobrecarga de energía. Un infarto es un ejemplo clarísimo de una sobrecarga de energía. O también, por ejemplo, síntomas de agotamiento, pero por calor, que también existen. Así como vimos el de aquí, que era por debilidad, falta de descanso, frío, también existen los que son por calor. Y en este caso se va a relajar mucho más y va a mejorar si trabajamos en muchos casos con elementos que ayuden a liberar el calor, que si decimos, no, pues está débil, le voy a utilizar la moxa, la moxibustión, voy a pasarle calor. No, porque él tiene calor. ¿Qué tienes que hacer? Refrescar. Entonces, por eso luego utilizamos hasta los hielos, ¿no? Los hielos en ciertos puntos del cuerpo ayudan para bajar el calor más rápido, etcétera. Entonces, acuérdense, esto es una cuestión de lógica. ¿Qué tiene de más? ¿Qué es lo que necesita que le pongamos? ¿De más es calor? Entonces necesita refrescarse. Por ejemplo, cuando te quemas o te pica un bichito, no te pones algo caliente, te pones algo fresco, ¿no? Para que baje la inflamación. Volvemos a lo mismo, sentido de lógica. La medicina tradicional china es lógica, no son agujas, como decíamos, pseudociencia que alguien se inventó y se le ocurrió. Es lógica, nada más. Es como el efecto del globo. Punto. Igual pasa con los imanes, energía es carga positiva, carga negativa. ¿Qué va a producir? Que hay exceso de carga positiva, entonces ponemos el imán en polaridad negativa y desinflama.
Fácil. Ah, ¿qué le falta? Le falta movimiento, le falta energía, entonces giramos hacia la polaridad positiva y entonces se produce movimiento. ¿Qué se necesita? Equilibrio, a lo mejor nos toca poner las dos polaridades, positivo o negativo. Todo está basado en esto. Incluso te vas a dar cuenta, si tú practicas biomagnetismo, te vas a dar cuenta que todo se basa en lo mismo. Medicina tradicional china, filosofía del yin y el yang. Estímulos equilibrantes, por ejemplo, bueno, los balines de acero, el cuarzo blanco ayuda a equilibrar, aunque tiende más a refrescar. La electroestimulación tú la puedes utilizar para dar energía o para dispersar la energía o para redirigirla. Por eso la famosa electroestimulación o la electropuntura. También tenemos el láser que también lo pueden programar y ahí, acuérdense que hay también diferentes tipos de láser o la cromoterapia donde hay colores que dan energía y colores que prenden y colores que relajan. Por ejemplo, si tú quieres activar el movimiento, utilizas, por ejemplo, el infrarrojo o el rojo, genera calor y movimiento. Pero si lo que quieres tú es sedar o relajar, utilizas una luz blanca, una luz verde, una luz azul, porque son colores que relajan. Sigue siendo yin y yang, es lo mismo. Muy bien, y todos los estímulos, ahorita, por ejemplo, anteriormente solamente se utilizaba en la medicina tradicional china, pues el masaje, la técnica del gua sha, el raspado, las ventosas, las sangrías, las punciones, pero bueno, ahorita con todo lo que hemos avanzado, bueno, ya entendimos, o ya estamos entendiendo que puede ser medicina china de muchas formas, con los alimentos, ya hay dispositivos, ya hay moxas electrónicas, esa es una moxa electrónica, por ejemplo, hay moxas electrónicas, hay, como decíamos, dispositivos láser, electroestimuladores manuales, ya tenemos muchas herramientas, lo importante es saber usarlas. Tenemos ya, antes teníamos que estar batallando con las semillitas, ahora tenemos balines, ya hasta los decoramos, tenemos imancitos, antes teníamos que andar con los imanzotes, ahora tenemos imancitos. Si me da miedo utilizar acupuntura con agujas, puedo empezar con imanes. Hay muchas formas. Antes las ventosas eran de cristal, ahorita está de látex. Hay de bambú. Hay ventosas, por ejemplo, que hay electrónicas, hay ventosas electrónicas ya, o hay aparatitos que te hacen la función de ventosa y de raspado, del gua sha. Entonces, ya hay muchas herramientas. Eso es lo bonito. Lo importante es no saturarnos y saber utilizarlas. O sea, decir, hay mucho, ¿ahora qué hago? No, es fácil, nada más es saber utilizarlas. Mismos principios, frío, calor, dar energía o retirar energía o estimular que la energía se mueva para otro lado. O incluso bajarle el ritmo, decirle a la energía como cuando estamos afinando un instrumento, porque también sabías que la electroestimulación te puede servir para eso, para enseñarle a la energía cómo tiene que funcionar, cuál debe ser su ritmo. Entonces así la bajas, es como decíamos, como afinar un instrumento. Es un principio que se utiliza hasta en la música. Entonces, hay una nota, la, y se empiezan a afinar los instrumentos para que todos mantengan una vibración adecuada. Entonces, es lo mismo. Tú por medio de la electroestimulación, perdón, tú puedes enseñarle a la vía energética cómo debe vibrar, más o menos. Qué interesante, ¿no? O sea, eso es el principio. Aparte puedes sedar, puedes dar más energía si se necesita. La realidad es que podemos hacer muchísimas cosas. Muy bien. ¿Te gustó esta clase? ¿Aprendimos? ¿Se entendió? Es muy importante que si todavía hay cosas que te quedan dudas, vuélvele a repasar, no hay ningún problema, te va a gustar mucho lo que vas a aprender. Y bueno, recuerda que la próxima semana tendremos técnicas acupunturales aplicadas en dolores de cabeza y migraña, donde ahora, basándonos en estos principios que aprendimos hoy, vamos a identificar si es por exceso, si es por deficiencia y entonces cuál sería la herramienta más adecuada. Entonces, lo importante es darte las bases para que de ahí tú puedas ir diseñando tus tratamientos o identifiques y ya sabes que yo estoy ahí. Ahora sí que digan por ahí si soy. Dolor de cabeza con esas características, no, sí soy. A ver, ¿cómo me puedo ayudar? Recuerda que no tienes que ser un acupunturista experto para que puedas entender esto.
técnicas acupunturales, la siguiente va a ser técnicas acupunturales aplicadas en sinusitis y alergias. Y para entender mejor estas clases, va a ser muy importante que por favor veas la clase que habla de detox, detox de hígado, físico, energético y emocional. Si no la has visto, no te preocupes, con gusto te compartimos la clase o la puedes encontrar así. Miren, te vamos a enseñar y vamos a entrar al sitio web. ¿Por qué? Porque esta clase que vimos hoy se va a grabar, se está grabando, y de ahí la vamos a compartir en YouTube. Muy bien. Y de ahí la subimos a nuestro sitio. Mira, vamos a compartir ahora lo que estamos viendo en pantalla. ¿Cómo entras a nuestro sitio web? Aquí está. Acu, perdón, voy a volver a poner minúsculas. Acu-medio systems.net. Muy bien. Y aquí entramos. Y realmente este es nuestro lema. Medicina tradicional china para la vida, medicina tradicional china para todos. Todos podemos de verdad sacar provecho y beneficio de la maravillosa medicina tradicional china. O sea, el provecho para mi bienestar, para el de mi familia, para entender. Y bueno, aquí está el curso que estamos viendo ahorita, el enlace para Zoom. Recuerda que con el enlace de Zoom, si entraste por Zoom, puedes entrar con este mismo enlace a todas las demás clases. Aquí están los próximos eventos, el curso auriculoterapia, auriculopuntura, que es vital que veamos estas clases antes de este curso, porque aquí vamos a entrar ahora sí más profundo para poder identificar problemas, cómo se reflejan en la zona de la oreja los diferentes desequilibrios, y nos va a dar muchísimas bases para trabajar la auriculoterapia, la auriculopuntura, y además lo vamos a complementar con puntos acupunturales corporales. De ahí tenemos los ciclos de talleres, son 2 talleres, se llama Medicina Tradicional China para el Dolor y la Rehabilitación, donde vamos a ver temas como parálisis facial, hemiplegia, y también vamos a ver, por ejemplo, dolores de tensión, dolor del nervio ciático, etcétera. Muy bien. Y bueno, el viaje de estudios y prácticas a Hanoi que vamos a tener en marzo del 2024, o sea, tenemos un febrero y marzo súper activo, pero está bien porque estamos recibiendo el año del dragón de madera con todo. Y bueno, entonces, ¿cómo lo vas a hacer para encontrar las clases y la guía? Porque esta guía de estudios la vamos a pasar por PDF, pero no te la vamos a pasar nosotros, tú la vas a buscar. Sí, entonces, vamos aquí, aprendizaje gratuito, y vamos a bajar a clases gratuitas en video. Y aquí te vas a dar cuenta que ya están las clases anteriores, guía clase 1, sistemas corporales, clase 2, la energía del cuerpo, clase 3, medicina alternativa o medicina complementaria. Clase 4, cómo trabaja y para qué sirve la acupuntura. Clase 5, microsistemas en acupuntura de zonas reflejas. Clase 6, que va a ser súper importante también verla, cuidados y detox del hígado, enfoque desde la medicina tradicional china. Y entonces aquí va a seguir la 7, que va a ser la clase que vimos hoy. Aquí ya a partir del día de mañana, en la nochecita, ya la vas a encontrar y su guía para descarga. Y además aquí tenemos otros cursos. Tenemos medicina china para la mujer, que aquí puedes dar clic en la imagen. Ay, y ahora no quiso. Anda muy rebelde. Bueno, aquí sí, mira, fácil. Vamos, sirve que revisamos el enlace. Y aquí vemos las clases anteriores. Y también, esta sí quiso, mira, aquí sí. Curso gratis de formación en auriculoterapia, donde vemos principios de los 5 elementos, y te va a ayudar y te va a dar muchísimas bases en el tema de la auriculoterapia también. Y aquí puedes encontrar toda la lista completa. Toda la lista completa en YouTube de nuestros videos. Y aquí nos vamos a nuestro canal. Se han abordado desde diferentes. Vamos a poner aquí pausa. Y aquí vamos a encontrar, aquí está comprendiendo la energía. Vemos las listas. Y aquí está uno de nuestros favoritos, Medicina China para la Mujer. De verdad es fabuloso. O sea, nos gusta muchísimo este curso. Entonces, y aquí puedes ver todas las clases que hemos subido. Todas nuestras clases siempre quedan grabadas. Muy bien, para consulta posterior. Y bueno, y aquí puedes descargar sus guías. ¿Ok? Aquí puedes descargar las guías, todas las guías de medicina china para la mujer y todas las guías de auriculoterapia gratuita. Entonces, perfecto. Pues si te gustó esta clase, nos vemos la próxima semana. Qué bueno que te gustó primero que nada. Nos vemos la próxima semana. Y bueno, cualquier pregunta, si tú dices, ¿sabes qué? Me gustaría inscribirme a uno de los cursos, ¿cómo le hago? ¿Cómo me registro? Entonces, fácil, por favor, envíanos mensaje
por WhatsApp al +52 si nos escribes fuera de México, 448-169-0186. Y si eres de México, puedes marcar nada más 448 o registrarnos con 448-169-0186. ¿Te gustaría aprender más? Si te gustó nuestra forma de transmitir la información y deseas continuar aprendiendo más, te invitamos a inscribirte en nuestro curso en línea hoy mismo. Puedes avanzar a tu propio ritmo y estudiar desde donde te encuentres. Encuentra toda la información de contacto en la descripción de este video. Gracias por ver este video. Síguenos en nuestro canal y bienvenido a la familia Ecosystem.